Buenas tardes, bienvenidos a Crónicas Mateadas, el programa donde hacemos los últimos chequeos cuando empezamos a grabar y realmente donde dos amigos se juntan a hablar un poco de lo que viene en la semana, de novedades, de cosillas. Yo soy Freddy, el que más que nada trae cosas de juegos y a veces de rol, pero más que nada de videojuegos. Y me acompaña como siempre Gonzalo el Distropiano García, el gran conocedor de manga y anime. Eso digamos que son tus temas fuertes que ahora vamos a Sí, ver después un par de cositas, pero también conocedor de, la verdad, cómics en general, el formato imagen que no se mueve, tiende a ser sí. el lugar donde te desenvolves, de anime también, pero bueno, es donde la imagen que no se mueve decidieron hacer que se mueva. Hoy estoy lento sin mouse porque me está dando medio mal el Bluetooth y tengo muchos USB tomados. Pero bueno, una, un estado previo a Cuatro Fantásticos. A Sí, pesar de que tenemos un par de cositas, pero en nuestra realidad, de donde lo estamos grabando, la peli recién la vamos a ir a ver mañana. ¿Por qué lo resalto? Porque nuestros temas principales vienen siendo cosas de cómics, que Superman esto, que no es lo otro. Y veníamos hablando que se venía el evento del año de Marvel, básicamente, creo, si no estoy sí, mal, sí, que sí. es Los Cuatro Fantásticos, que cubrieron un par de cosas, pero bueno, esto es más en el interín lo que irá surgiendo. Este, y nada, no sé qué anduviste haciendo la semana, más allá de los temas que irán viniendo. Sí, bueno, tuve una semana ahí un poco descansando un poquito, viendo cositas, viendo algunos ya adelantándome un par de cositas que van a venir. Este, o sea, hice la tarea para este, digamos, pero hice la tarea adelantado como para dos o tres podcasts. Así ya tenemos un poquito algunos temas Claro. sabidos para decir, mira, se viene esto, se viene lo otro, ir programando cositas. Eh, y nada, y también ya vengo comentando mucho acá en el podcast que los mangas están en un raíz, en un momento, en una cuestión de finalización, ¿no? Mm, Yo ya dije que Kaiju 8 había finalizado, ahora justamente hoy se mostró, se conoció, digo, todavía no lo leí, pero se dijo que ya había salido el último capítulo de Vinland Saga, el mm, manga, y se tiene ahí medio, digamos, en algunos papeles se empezó a decir que hay mangas que están por lo menos en su último arco argumental, como por ejemplo Sakamoto Days, cosa que no venía apareciendo. Yo igualmente un día antes había comentado, un día antes a hoy digo, o sea, ayer había comentado que Sakamoto de, que alguien de habla inglesa en Twitter me apareció que decía, este es el futuro de la shonen, decía, ¿no? Y yo como, y te ponían, este es el presente y el futuro de la shonen. Y te ponía One Piece y te ponía todos los, o algunos de los mangas que están pegando bien dentro de la revista. Entre los que estaba, por ejemplo, Sakamoto Days y Blue Box, que son mangas que hemos comentado acá un poquito por bien. arriba. Y yo como chascarrillo le puse, bueno, el futuro de la shonen, estamos hablando de One Piece, porque todos los demás que están al lado van a, eh, van a finalizar mucho antes de que One Piece llegue a la última parte. Y me referí en específico a Blue Box y a Sakamoto Days, que dije, para mí tiene uno o dos añitos más. Mm. Corte A, hoy se conoció que en la Shonen Jump ya Sakamoto Days entra en su último arco argumental. Y nos trasladamos de tu parte. Sí, sí. No se veía o sea, no se veía venir en un sentido de che, podés seguirle sacando Mm, cosas porque como que presenta un mundo bastante rico en algún sentido, pero se veía un poquito venir que se estaba terminando este arco donde se ve, tampoco quiero spoiler mucho, pero digamos que se ve una conclusión de algunos ciertos personajes que habían aparecido desde el principio como muy fuertes, digamos, ¿no? Un antagonista que de pronto en algún momento determinado de los últimos arcos argumentales cobra como otra dimensión, digamos,
como que ya en este momento está como ya en la fase final, digamos, de ese arco argumental. Sí, Pero uno podía, lo mismo que me pasó con Kaiju 8, que pasó exactamente lo mismo, y yo decía, bueno, está bien, van a matar a este, pero los shonen se caracterizan por, después viene otro más fuerte, y otro más fuerte, y otro más claro. fuerte, entonces uno en esa, digamos, en esa tradición de manga shonen, esperaría, bueno, ahora se viene, no sé, El otro. un arco Claro. de transición y se viene el más poderoso, se viene otro, pero no. Así que bueno, está ahí la cosa con cuestiones que finalizan. Está bueno que las cosas terminen. Sí, ¿La verdad? sí, ¿No ves? y justamente hoy, o sea, estamos hablando de cosas que finalizan y justamente hoy vamos a hablar de mangas que recién arrancan, ¿no? Ah, En la ronda de cancelaciones, porque es como la primera parte de la ronda, ¿no? Es cuando nosotros agarramos los mangas que recién están tomando lugar en lo que sería los rankings de la revista y vamos a intentar predecir cuál tiene más pinta de cancelado al toque. Que un par de pistas tengo, pero no las voy a comentar. Como para no influir, ¿viste? Ahí como para decir, claro. bueno, un toque, a ver qué pasa por ahí. Eh, pero bueno, tenemos esas cositas. Después, como bien dijo Freddy, voy a comentar un poquito de algunas cosas de los Cuatro Fantásticos. Cero spoiler, por lo menos para donde tiene que arrancar la película en adelante. Capaz que algunas cositas ahí que fueron Claro. compartiendo los propios Marvel Studios, digamos, ¿no? O sea, nada que no se Sí, pudo bueno. compartir desde ellos, versión oficial y todo lo que está ahí. Bueno, yo supongo que no se consideraría tanto y también tampoco me voy a centrar mucho. Lo mismo que pelearon el cambio de título de Thunderbolts. O Bueno, sea, medio que. nada, pero bueno, pero puede ser, puede ser. Eso capaz, no sé, no te digo que sea similar, pero por ahí anda por ahí. Claro. Así que Bueno, bueno. en temas de cosas que terminan y con esa temática sí que yo venía jugando y terminé el de Expedición 33, que es muy en esa temática de lo importante que es terminar las cosas, la finalidad Claro. de la vida en general inclusive. Muy bueno y no lo traje como sección porque es simplemente lo mejor para jugarlo es no saber absolutamente nada. Eh, sí, creo que ya lo he traído y lo he dicho, que no sé por qué un juego por turnos tendría parry, pero tiene un modo fácil, así que fue evidentemente accesible porque lo pude terminar. Claro. Este, por otras cosas que terminan, no es de gran interés general, pero por fin estoy terminando lo que es el primer arco y por ahí el único de la mesa de rol que venía haciendo. Ya viene cerrando todo y nada, no sé cómo lo voy a cerrar porque le di un libro maldito que creo que lo presenté en una mesa que hicimos juntos una vez y se fue todo un poco a la verga. Creo que están por matarse entre ellos los jugadores, así que es muy entretenido. Y muy Buena tranqui, está bueno. experiencia. Me hacen el final ellos, y así yo lo tengo que empezar. Pero ya veré cómo sigue. En cosas que he terminado, que por suerte terminaron y que yo no tenía ganas de terminar, especialmente a medida que avanzaba, era en este temita que traigo yo en mi ventana de las cosas, que es al juego del calamar, temporada 3 algo así, porque es temporada 2 la segunda parte. De 3 no tiene nada. Bueno, sí, el número supongo. Eh, y nada, que entiendo que vos no viste nada de toda esta segunda parte del juego de Calamardo. Y bien que haces, porque no sé cuánto me voy a adentrar, honestamente, pero lo terminé de ver con esfuerzo porque fue bastante choto. En lo que es la trama de lo que está pasando en la serie, una otra serie de estos juegos, ¿no? Como ya hemos hablado antes del juego del calamar, una serie sobre estos protagonistas que tienen que ir por diferentes juegos y van muriendo a medida que avanzan, pero con un contexto muy terrenal, a diferencia de otras historias que se van más a lo fantástico, más en el más allá, más en lo que quieran. El ganador gana guita en vez de volverse Dios, digamos, ¿no? Eh, pero tenés la trama principal, es el protagonista intentando desarmar los juegos calamardos, mientras él está siendo un detective, lo está ayudando, que venía del anterior, y está Mm. usando la guita están usando la guita que él ganó anteriormente, para tratar de deschavar todo esto. Mientras tenés las diferentes historias de los personajitos, agarré esta imagen porque también me sirve mucho de machete, para los que van y vienen, y
hay una subtrama, además de todo eso, viste que hay una piba ahí con la máscara de triángulo, Sí. tiene la cara de una guardia que reconoce a uno de los participantes y dice, uy no, lo conozco y me cae relativamente bien. Y de cómo lo intenta rescatar según cómo se dan por mucha casualidad la cosa y la vida de la piba. En lo que es la trama principal, este, de la serie, digamos, de la trama troncal, más que Sí. la principal del protagonista con el detective, no va a absolutamente nada. ¿Por qué no va a nada? Como bien sabrán algunas personas, porque Netflix dice franquicia a la verga y quiere que la cosa siga. Claro. Si quiere que la cosa siga, no me podés desmantelar los juegos del calamar. Que ya de por sí era medio difícil que lo desmantele porque es como que la guita que te dieron, hermano, es una fracción de la guita que tienen los que manejan esto. Claro. Además de. Y hablando en guita, es la relación de poder y es como que uno lo ve como diciendo, ¿y cómo va a ser para desmantelarlo? No lo hace. Simplemente no lo hace. Quizás es algo que uno espera, pero es un final obvio y no termina con saborcito de, no sé, de una lección atrás o de decir, mal, boludo, qué mundo de mierda en el que vivimos. Es como que es más un simplemente no lo logra. El de que al menos con el protagonista tenés su viaje donde se le van truncando varios planes, que eso ya por ahí entra un poco más ahí, pero el detective no hace absolutamente nada. O sea, trama, podrían haber estado. Hay un actor que le pone mucha garra y es muy divertido de ver. Viste que a veces es una performance te llega. Claro. Pero es como que el punto es que no logran nada. Y tampoco hay randoms que tienen que se mueren, pero los personajes con nombre y apellido de esos no les pasa nada. No sé por qué no les pasa nada, porque esto termina en que Kate Blanchett va a hacer su Su juego de versión. calamar en Estados Unidos. Entonces, claramente los personajes coreanos no van. Por ahí, el de la máscara negra, que está ahí, bueno, mucho con máscara negra, pero se entiende cuál, el que está todo de negro. Claro. Por ahí ese sí vuelva, porque es. O sea, ni siquiera logran, aunque sea matar a este subjefe del juego del Calamardo, que sí se hizo en la primera temporada. Al menos había un duelo moral entre el protagonista y el viejito ese, donde estaba hecho de cierta manera, donde no es, en ningún momento iba a el viejo a aceptar que por ahí su visión era medio errónea de lo que era el mundo, pero termina como con un dejo de por ahí la gente no es tan chota y por ahí estás manipulando la situación para que la gente sea chota, quizás un poquito. Eh, pero bueno, como bien lo hablábamos antes de empezar a grabar, es como que esa idea se entendió en el primer juego de calamar. Claro. Así que, como que ya fue para todo esto, pero sigue el protagonista va bien. Ah, bueno, ahí aparece Juani. No, lo dije bien. ¿Está bien? Sí, Juani, un Sí, saludito ahí a Mundongo Time que siempre nos hace el aguante. claro. Y como siempre, excepto por la parte de One Piece, tiene alguna que otra diferencia con lo que estamos comentando, pero Claro, en está este bien. momento, sí, a mí lo que fue, bueno, repaso, Gonza no lo vio, a mí no me gustó para nada, si viste el primero, no el otro. Claro, la primera. Eh, y nada, iba a eso de que el arco principal como que no va a nada. El protagonista va y viene en diferentes momentos. Su viaje en la primera parte de esta historia, lo que sería la segunda temporada, ponele que te defiendo hasta ahí. Claro. ¿No? Y toma una decisión fuerte donde, viste, en la. Voy full spoiler porque para mí es una poronga, pero bueno, si a alguien le interesa. De pedo, solo está Juan y que ya lo vio, así que. Em, la parte en la primera season donde se van a dormir y Se les apaga la dejan los luz. cubiertos Ah, para que se caen matando sí, entre sí. ellos. Está todo armado y es a propósito. Sí, no, es obvio. Para menos temporada. ¿No? Claro, estaba para menos. Esto era para resolver una sola temporada al menos. Sí. Eh, en esta segunda parte, mis sensaciones que se quedaron sin muchas ideas. Pero bueno, el protagonista. ¿No te vayas cámara? ¿No me hagas esto? ¿Quedó? Está en eso, Está, está ¿no? luchando, está Está, luchando está. por sobrevivir. Como los protagonistas. Claro, En la serie. Todo muy está temático. bien, está bien. Eh, es como toma la decisión de sacrificar un montón de gente, dejar que los maten a cuchillazos, esconderse como uno de los muertos y como él sabe que van a entrar
los señores de rojo con las pistolas, sacárselas y tratar de hacer una toma a la fuerza. Mira. Entonces, lo fuerte ahí, la discusión moral, es la gente que sacrifica a propósito, sabiendo que va a haber un kilo. Es como que casi que es cómplice en lo que está pasando, por intentar de hacer una toma a la fuerza, que obviamente no funciona porque tenemos que ver más jueguitos. Es como que es el tema, obviamente no iba a funcionar, a menos hubiese sido un interesante final y diferente en hacer eso, pero no se pueden terminar los Squid Games. Entonces eso no le funciona y en esta segunda parte está bastante depre, pero no es muy consistente con su depresión. Primero y es como que termina en momentos donde tiene que matar gente y en algunos momentos mata y en otros momentos no. Y dice, no, ¿cómo vas a matar gente? Y es como que venía de cagarse a tiros con un montón. Sí, sí, definitivamente, pobre tipo. El final bastante digno en lo que hace, pero lo que pasa con lo del bebé, que eso ya va más a Es irreal, boludo. quizás a los otros personajes, es muy raro. O sea, banco ciertas ideas de lo que está pasando, pero ¿por qué habría un bebé? Es como que ¿Y se le ve que lo cambian los pañales y eso o nunca pasa? casi, es muchos personajes medio que se desayunan en el momento, especialmente los ricachones, ¿no? Por ahí gente ahí. A un día. Sí, está un día. Ah, O sea, viene embarazada. Claro, viene embarazada, obviamente, ¿no? Pues, que uno de los personajes que está ahí es una embarazada. ¿Por qué dejarías entrar una embarazada? No digo por lo moral, digo está re porque bien. El morbo de los empresarios ahí que dicen, mirá, mirá esto. puede ser. Está un poquito bien. Hicieron que lo escondieron. Es que dijo como que lo escondía, no sé, es medio Bueno. raro. Entiendo lo del morbo, pero va por otro lado. ¿Entendés? Se supone que regla, se supone que. Hasta uno de los ricachones, cuando ya tiene el bebé en brazos, está tipo, che, ¿y cómo hace esta mina? Hasta quejándose. Sí, sí, que el padre también está en el juego, es como que sí, acá se conocen entre todos. Esta es la mamá de todos son pareja sí. y es como que voy señalando, no sé para. Pero sí, sí, mucho spoiler. Pero hasta se quejan los ricachones que están ahí mirando. Tipo, che, pero ¿cómo haces con el bebé? No tiene sentido. ¿Es jugador? O sea, están preguntando mucho tipo... ¿Y cómo cuenta el bebé? Como que ni le habían pensado, a pesar de que después el bebé tiene que comer y uno de los cuadrados rojos le lleva un biberón. Como que, Está bien. por si el bebé estaban preparados, es rarísimo. Igual no me parece que esté tan malo de las conexiones, eso ya llegó. Es raro. Sí. Es raro. Pero bueno, ya fue. Pero, a ver, la primera temporada, aparte de que era un juego de supervivencia y toda la bola, fue icónico un poco por los juegos, ponele, ¿no? Claro. Los juegos de estas partes. Flojísimo. ¿Están buenos? Ah, En lo que es... No están tan flojos, para mí, sí. en la primera parte. Pero en esta segunda parte, que encima la tengo más fresca, Pero son otros juegos, digamos. No son los mismos. son otros. El primero es el de... Es el mismo, Ah, bueno, pero es el primero. claro. Tiene sentido igual porque es lo que más... Para el bait del prota. Es para el bait del prota, porque también... Y en la primera parte está el prota tratando de hacer que sobrevivan la mayor cantidad de gente porque algunos juegos se los conoce. Claro. Entonces te puede decir esto es así, como la situación de los... De que los acuchillan a todos, que les dejan los cubiertos, qué sé yo. Claro, claro. Está, trabajar con eso, pero hay otros que son diferentes. Eh, Menos el primero. sí, todos menos el primero. Bueno, el de... El que le dan los cubiertos, eso medio que por atrás cuenta como un juego. Cuando tras bambalinas es como que dicen, y acá está el juego este, que antes no te lo mostraron tan así. Hmm. Tienen uno... No sé, están interesantes. Lo voy a decir así nomás, no para que entiendas, pero Sí, sí. hay el de las puertas, el de que van con las patas atadas a hacer diferentes juegos. Iba como en la onda Claro. de a lo que va y lo que sí es interesante porque venían hablando, esto es una poronga, esto es una poronga, esto es una poronga. Lo que sí está interesante es las relaciones entre varios personajes, los que descato a la madre e hijo, que por casualidad fueron a la militar, que, ¿cómo es? Que tiene una historia interesante, es una persona transgénero y cómo lo lleva, pero termina... Le digo la militar primero porque no me acuerdo el nombre y segundo porque es la que mejor sabe
manejar las armas cuando están en una situación. Hay dos drogadictos que son un cago de risa y están del orto todo el día dándole a la falopa. Y hay otros personajes que están bastante... Algunos son medio hinchapelotas. Hay una chamana que es como que se entendió el chiste hace 3 horas y me aburrí. Pero bueno. Y van y vienen, ¿no? Pero son bastante coloridos y eso un poco que me daba ganas de seguir viendo, ¿no? Ok, es como que ya entendí. Se nota a la legua que la trama principal no va a ningún lado. Claro. Claro. Por eso, como dice Juan, la trama es increíble. Yo le digo a la militar porque el factor que más me agarró es como los cagapiñas a todos. El tema con los juegos, donde se desarrollan estos personajes, que siguen siendo los que más brillan, uno de los juegos es las escondidas, que lo que intenta hacer, hay muchos paralelismos con cómo terminó, y puede ser que no sabía cómo terminarlo, entonces lo quiso hacer igual al anterior. Las escondidas quisieron hacerlo igual que el juego de las bolitas, en la primera. Realmente es re diferente. Pero ¿a qué me refiero con igual? La idea de tener diferentes grupos y cómo después de todo lo que les pasó, todos estos se van relacionando y discuten sobre sus formas de sobrevivir. Obviamente el de las bolitas era increíble, fue el baiteo de con quién te pones en pareja, es al que vas a tener que matar, que es tu responsabilidad matarlo, pero bueno, no sos vos el que le pega el tiro. Sigue siendo en esa Claro. idea. En lo que hicieron de las escondidas se dividieron en dos grupos enormes, unos que se tienen que esconder y otros que los tienen que encontrar. Los que tienen que encontrar les dan un cuchillito y los tienen que matar a los otros. Ya desde la premisa es un poco... Es como que siempre fue la juxtaposición entre un juego revoludo y que el que pierde le pega un tiro en la cara. Claro. Y muy al toque. No es que... No hay un... Por lo que me acuerdo, ¿eh? No hay una idea de sufrimiento, no sé. Y no sos... Podés lavarte las manos en tu cabeza Sí, de que no sí. sos el que le pegó el tiro, pero está esta idea de la responsabilidad. Y por eso... Duelo muerto con cuchillos. Claro, duelo a muerte con cuchillo, listo, olvídate. Así cualquiera. Que es muy raro. Entonces pasa, por ejemplo, que la militar que te estoy diciendo termina del equipo azul, los que se tiene que esconder. Y claro, le viene un boludo con un cuchillo. Lo estoy simplificando, pero lo caga a piñas y le saca el cuchillo. Sí. Y dice, ¿qué va a pasar? Es un militar. Es como que... y me agarró en mi cabeza, seguro que estoy equivocado, pero es como que si los azules se ponían de acuerdo, hacían la gran Esparta, se ponían un pasillicito y los empezaban a hacer mierda a los otros. Porque es como que, sí, me vas a venir a buscar a mí, lo voy agarrando a uno, no sé. Lo mismo podría haber hecho el otro equipo. Medio raro cómo lo quisieron hacer, cómo muy de casualidad los que tenían que resolver sus tramas se iban encontrando. No es lo mismo que las bolitas donde está pensado porque se hacen los equipos. Acá es como, Claro. ok. No sé, seguían estando buenas las historias y fue la conclusión de muchas historias. Honestamente, la mayoría de los personajes se hayan muerto o no, su historia terminó ahí. Y había muchos donde eran como. El final de su historia fue en base a un forcejeo con cuchillos. Que no es lo mismo que todos los otros juegos o en este género. Que no es. Yo no estoy viendo una serie de acción. Estoy viendo que lo resuelven mentalmente como para hacer esto y lo otro. Obviamente el anterior terminó en un duelo con cuchillos. Pero era más el peso que había atrás Sí, sí, de la otra historia cosa. de los personajes. Después lo que quisieron hacer como el puente, que tenía su estrategia, su lógica y sus quilombos, es lo mismo pero con saltar la soga. Digamos, dicho mal. Y ahí es donde hay un momento donde hay un chabón que hace lo mismo que pasa en el anterior, donde hay un tipo que se queda al final del puente, no dejando pasar a las otras personas para que se vayan muriendo. Pero el prota lo podría empujar. Ni siquiera te digo para matarlo, para correrlo. Pero no, ni lo toca porque está tipo, no, tenemos que hablar como gente civilizada y ya viene de cuchillar gente a mansalva. Y es como Claro. que. Sí, sí, claro, pero es algo que ahí dice Juan, como que sí, es un momento donde no, lo empuja. Que ya se vio. Y a esa altura, los que quedan, todos random. No todos, todos, pero la gran mayoría. Terminan varias historias ahí, pero los que están en el puente, es como que hay gente muriéndose obviamente, pero a esa altura del partido nadie que conozca, necesariamente. Lo que lleva a la final es una reversión del juego de calamar que nunca entendí cómo funciona, así que da lo mismo.
terminan el protagonista y 6 personas. De las... ¿Eran 6? No, eran más. Y 7 creo. De las cuales 5 no sabes quiénes son. Esos actores estaban de fondo, obviamente, y los venís pseudo siguiendo. Pero ¿sabés la historia de 3? Uno, su historia termina cuando empieza. Eh, Hay un viejo que siempre fue medio... Sí, es muy carismático porque se lo rodeas. Está el viejo, uno que ha puesto, otro boludo. La historia del boludo, como terminó en el juego anterior, es como que... Te invento, pero aparece y ya se pone. Se desvanece como el chasquido de Thanos porque da lo mismo. En realidad está Thanos en el... Hay un chabón que se llama Thanos por Thanos. Como su historia ya había terminado, es como que el guión se olvidó de matarlo en el juego anterior. Entonces se muere acá. Muy de... Ok. Claro. Y el pibe que es el padre, y está todavía el bebé dando vueltas, tiene sus manejes, pero fue medio secundario y está empezando a aparecer en esta parte, y después como que no va nada, y también muchos forcejeos. Mucho cuchillo también, mucho palo en palo. Claro. Y nada, cuando yo te digo que hay un bebé, ya sabes cómo termina. Siendo honesto, no tengo ni que decirlo, entonces nada, termina y... Fin. Es como que era un objeto de trama. El bebé, obviamente, ¿qué más iba a ser? La identidad de la embarazada era tengo un bebé. Entonces una vez, como su identidad era la criatura que tenía, una vez que se lo sacan, la trama la mata. Porque, o sea, no me servís para nada. Muy artificial muchas cosas. Es como que no me terminó cerrando. Y... ¿Qué? ¿Lo ves? ¿El bebé? Nah, es que no iban a matar al bebé. En ningún planeta. Pero por eso, a mí, en mi perspectiva, se sentía lo que iba a pasar y por ahí no era obvio. Pero como yo me la veía venir, me aburrí. Este. Sí, qué sé yo. El tema, pone Juani, representa el sacrificio de una madre. Me hubiese gustado conocer a esa madre. Porque del personaje ese, como que no. A mi perspectiva, terminamos conociendo a muchos otros personajes y no tanto a la piba esa. Inclusive hubiese sido más significativo que se sacrifique la madre, pero obviamente, como ya se murió a esa altura, se sacrifica otra persona. Representando quizás el poder maternal. Eh, no sé, estuvo flojo. Ponele, está eso de sí, sacrificio maternal, pero quedan 2 chabones, que está bien, lo pueden representar igual, pero no es que sean familia. Hubiese sido más significativo, inclusive, si el padre realmente hubiese tenido un cambio, pero termina de antagonista, el chabón ese. Entonces, no sé, fue como, muy flojo. Los juegos fueron mega nada. Y ya te digo, comparar el duelo final entre esos dos que los venís resiguiendo y su lógica y después de todo lo que tuvieron que hacer, especialmente en la parte de las bolitas, está el protagonista, un chabón que relativamente conoces y un montón de randoms. Claro. Que a algunos le viste la cara más de una vez, pero es como, ok, ¿querés verlo terminar? No, porque sí. Y bueno, y el bebé, que no cuenta. Así que... No. De. Sabremos, o sea, y después saltar a la Yankee, a Kate Blanchett la van con todas, así que supongo que lo veré. Mientras le pongan ganando los juegos, porque honestamente es eso, es la trama central, sé lo que quieran, mientras le pongan ganando los juegos. Pero eso es lo que tengo para traer, me imagino que ahora tenés muchas ganas de verlo, por supuesto. Claro, sí. Pero bueno, Nunca más. nada, por suerte terminó y ninguno de estos personajes lo vamos a volver a ver, pero como dije, quizás al de la Máscara Negra. Ya pasando a lo que es el tema principal, lo que nos compete en el mundo del manga y anime, pero no solo de Japón. En este caso porque hay un señor con bicicleta y la palabra manga, eso que nos compete. Sí, vinculando un poquito con el anterior, creo que es coreano también, o una onda así. Posiblemente. Estamos acá con Windbreaker. Nada, más que nada porque hace poco. Breaking Wind en inglés es tirarse un pedo, así que Claro. podríamos decir que va a los pedos el pibe este. Va, bueno, tiene sus cositas también. Un mal olor también tiene, Ah. de cositas por ahí. Porque,
¿Qué pasó? Hace poco se conoció y el autor lo confirmó al toque que luego un montón de cosas, ¿no? Pero vamos a la cuestión posta, ¿no? ¿Qué pasó acá? Este era un manga que ya venía hace unos años sacando capítulos y capítulos, y hace poco lo habían medio denunciado eh, porque la cuestión era, lo acusaban de robarse paneles de otros mangas o otros lugares, ¿no? Como que el chabón copiaba y pegaba ciertos paneles muy específicos y muy icónicos, ¿no? Y como el chabón dijo, bueno, sí, tengo que confesar, puede ser que me haya, digamos, inspirado un poquito. Calcado de más. Cada hizo la típica Nick y bueno, y sucedieron cosas como por ejemplo que fue cancelado automáticamente. Pero ¿Tiene algo que ver la otra imagen? Digo, porque tenía sí, sí, pero ahora vamos Ahora. entrando en la cosa, ¿no? Fue cancelado automáticamente. Pero vamos a comentar un poquito, inspirado, sí, sí. La típica de Nick hizo el amigo. Pero vamos a comentar un poquito sobre de qué se trataba y qué es lo que pasó. Y después, además de todo esto, generó muchas más confusiones al respecto, pero ya vamos a ir entrando a poquito. Por un lado, esto es un webtoon que lo pueden ver ahí en esa misma plataforma. Sobre bicicletas y pseudo pandillas, como que la trama gira en torno a una especie de Spokon, si uno quiere, y tiene sus cuestiones así medias violentas, medias pandillescas, por decirlo de alguna manera. El autor no es impronunciable, pero es algo así como Ho Jong Seok, ¿no? Vamos a ponerla así. Hija de puta. Tuvo en lo que es manga 3 temporadas definidas, con un total de 553 episodios. Es una Bueno. 8, es una 8. Ya fue bicicleteando, ¿está? Claro. Y acá pasaron dos cositas. Ahora si querés pasamos al siguiente. Y acá tenemos en la parte visual, para los que están en Spotify, si tienen ganas de pasarse a lo que es YouTube o alguna otra que tengamos, pero vamos a comentar un poquito lo que estamos viendo. Es que en la parte de abajo tenemos una de las primeras, o la acusación en realidad, es que copiaba, por ejemplo, puse esto, pero hay un montón más, paneles muy similares que tenés. Por un lado, el primero es el específico de este manga y el segundo de abajo es uno de Tokyo Ghoul, que bueno, tiene un aire, pero Tiene un aire. claro, vos entre medio del episodio capaz que no te das tan cuenta. Es como que te lo hizo ChatGPT y metiste un tiki-taka. Claro, tiene algo, Lo tiene un dibujaste. parecido. Pero bueno, el chabón al final dijo que sí, que en realidad había copiado algunas cositas. Porque tampoco la historia no tiene nada que ver, o sea, no tiene mucho que ver. Pero bueno, le cancelaron, o sea, la plataforma le dio de baja a la serie, le dijo, mirá, hasta acá. Y fue como las cancelaciones de la Shonen, así muy, le bajaron el hacha. Claro, porque una cosa es la posición de la cara de uno, pero el de la máscara. Bueno, y estos son un par de ejemplos, ¿no? Porque después tienen otras cosas de otras. Y también lo que pasa es que justo el chabón copia paneles que son dentro de la historia. Estos paneles que está copiando son muy icónicos. O sea, son de un personaje en específico que no pasan desapercibidos, sino que es un momento de tensión, un momento específico de la trama de cada uno de los otros mangas y cosas que toma. Entonces como que hay gente que se estaba dando cuenta, digamos, ¿no? Y llegó hasta ahí. Eh, a continuación, lo que pasó después de la cancelada de la plataforma, Vale. sucedió que el autor salió a pedir disculpas, ¿no? Y el chabón reconoce, Perdón por robar mal. claro, el chabón en el último episodio, o sea, en el último capítulo que le dejan subir, el chabón reconoce que se había inspirado, o sea, lo dice de una manera linda, ¿no? Pero dice que se había inspirado de alguna determinada manera y que pedía disculpas porque se le había ido de las manos, pero como que eran referencias que a él le gustaba, bueno, todo eso. Y dijo también que como, claro, un homenaje es como un cover, ¿no? Estamos haciendo acá un homenaje
Y el chabón dijo, mira, como no lo puedo terminar de la manera que yo lo quiero terminar, lo voy a terminar en mi web personal, en el que iba a subir lo que tenía él para un final. Pero ese final termina siendo un texto medio transcripto así nomás, o sea, escrito así nomás digo, donde se dice, bueno, este personaje hace esto, Un este roca personaje... caen, todos mueren. Ya está. Claro, sí, sí, es como este personaje termina así, está así, está así. Es como muy acotado y casi nada específico para la cuestión que estaban siguiendo un manga de hace años, un manga de Claro, que hace... hace dibujarlo, ¿viste? Para Claro. copiarse. Después también tenemos otra cosita que es esta segunda confusión, ¿no? Cuando se dio a conocer esto, por lo menos yo la tomé porque no es tan relevante a nivel internacional, pero a nivel nuestro, a nivel Latinoamérica, ponele, es interesante porque cuando se da a conocer que Windbreaker había sido cancelado, todos automáticamente se le había venido a la cabeza este manga que acá ya hemos hablado, que tiene que tiene la segunda temporada de anime, que se llama de la misma manera, pero bueno, el manga es de 2013, ¿no? Ya venía hace años, y este manga es del 2021, comenzó, ¿no? Ah, Pero son dos cosas distintas. Si bien algo tiene, o sea, en el manga no hay bicicletas, pero sí es una historia de pandillas. Entonces como que hay medio un vínculo ahí medio raro y que mucha gente a lo largo y si vos vas hoy a una publicación de cancelación del manga, te vas a encontrar al toque sí o sí gente pensando que cancelaron este manga, y que ¿no? se llaman igual. Pues porque mismo se llaman igual, hay cosas medias parecidas, como que el manga o el anime tomó mucha relevancia últimamente, entonces hay mucha gente con ese tipo de confusión, ¿no? Me pasó hoy que estaba escribiendo sobre un juego que se llama Out of Time. Sí, Y estaba buscando, tipo, es exclusivo de Epic. Ok, tucu, voy a agregar ese dato. Y iba a tener una beta en Steam. Yo me quedé, ¿cómo es que va a tener una beta en claro, Steam si es exclusivo de Epic? Y era porque son dos juegos que se llaman igual. Y uno, los dos van a salir este año. claro, Pero uno es PvP y es de Epic. Y el otro, como nada que ver, es de puzzle. Pero los dos se llaman igual y eso viajar en el tiempo. claro, sí, No, sí. ok. Por Bueno, eso es confuso. es una confusión común últimamente, confundirse los nombres y bueno, que se llamen igual, ¿no? Eso es un Sí, sí, temita sí. a evaluar. Pero la otra cuestión No que esos son magos medievales también, como Claro, decía, claro. son pandillas, está bien. Sí, sí, son medios, ahí van en la misma. Pero la otra cuestión es que se dio a conocer que Webtoon está aceptando las solicitudes de reembolso de los usuarios que compraron los capítulos, los episodios, bueno, sí, los capítulos El de la bici. del de la bici, del Webtoon de la bici, ¿no? Como que se dijo, mira, esto fue un error acá, no sé de quién fue el error, pero bueno, del mangaka, del que escribió el coso, y entonces está aceptando que los usuarios reclamen y le den un reembolso. No sé cómo Claro. será esa secuencia, pero por lo menos mucha gente dijo, bueno, es tanta la desfachatez, digamos, que hasta la plataforma se hizo cargo de eso. Pero bueno, nada, eso nomás sobre este tipo de cuestiones que terminan pasando. No se puede, amigo, no se puede robar así tan descaradamente. Que no te agarren. Claro, No, la- que hace, bueno, sí. Y vino bastante de tiempo, sin que lo agarren, Sí. pero bueno, Sí, pasan sí, qué sí. cosas. Nada. Y acuérdense que Windbreaker es el que tiene la bici y Claro. no se confundan. Así que nada, pasando a otros temas y lo que veníamos mencionando, de que teníamos unas cositas, y cuando paramos dijo el mosquito porque las tiene Gonza, sobre los Cuatro Fantásticos. Los primeros pasos de los Cuatro Fantásticos y unas cositas que estuvieron saliendo sobre la muchachada. Eso que nos podés decir sobre los cuatro pasos. Bueno, vamos a comentar un poquito la información. Vamos a tratar de no caer, yo por lo menos, en spoilers sobre cosas que primero todavía no vi, así que es muy difícil, pero hay algunas cosas que ya venía hablando acá sobre la empresa Marvel. Ya hemos comentado que Marvel ha liqueado muchas cuestiones que uno puede considerar como spoilers.
Pero bueno, voy a traer, o sea, todo lo que voy a decir ahora tienen un poco que ver con, o sea, es literalmente todo oficial, todo de Marvel, es lo que estuvo saliendo para preparar el panorama para esta película, pero que ya Marvel lo viene haciendo hace un tiempo porque también el año pasado, creo en diciembre del año pasado, había salido esta animación sobre el fresco, amigable vecino Hombre Araña, que era una nueva animación de Spider-Man, pero que en un principio estaba vinculada al UCM, pero después no, y pasaban cosas. Sí. Habían Fue muy salido. confuso, era así. Claro, Divertido, bueno, pero confuso. esa animación lo que había tenido un tiempo antes era eh, un cómic donde se veía los primeros, como un origen, Claro. el origen. Lo que no te muestran, pero que es Claro, canon con la historia. exactamente. Bueno, acá pasa exactamente lo mismo, pero antes voy a grabar un short para Ah. YouTube que dice de la siguiente manera. que dice de la siguiente manera. Marvel Studios tiene que poner toda la carne al asador con los Cuatro Fantásticos, primeros pasos, porque, al igual que Superman, película Claro. que significa un nuevo comienzo, ¿no? Ya lo hemos comentado acá. Para Marvel es el nuevo comienzo de una nueva fase, que también la fase número 6 es el inicio de algo que se está por venir y tiene que también, no te digo que tiene que redoblar, no sé, la taquilla que está haciendo Superman, que por otro lado está yendo muy bien, pero tiene que poner acá cuestiones como algo firme para que no le vuelva a pasar lo de Kang, porque yo digo, una nueva cosa de Kang te puede empeorar toda la cuestión. Sí, redoblar la promesa de que sí, Marvel sigue siendo donde querés ver tus pelis de Claro, superhéroes y no una cagada más haciendo pelis como Diestra y Siniestra sin ningún tipo de foco. claro, claro, claro. Así es. Y sí, Juani, porque después me vuelvo bobo intentando ver qué parte corto, qué parte no, qué Sí, parte sí, estoy es Gonza ahí. hablándole al Gonza del futuro, Claro, tipo, es como Gonza, acá, acordate acá cortas. Claro. Está muy bien. Pero bueno, vamos a comentar un poquito de lo que es estas nuevas cositas que se dieron a conocer de los Cuatro Fantásticos, como Bueno, ya acá está, vengo diciendo. perdón. Sí, Lo importante para este tipo de cosas, por lo que estoy entendiendo, ¿no? Yo para ver que sí, te sigo, especialmente con la comparación que me hiciste lo de Spider-Man, y que se compara con lo de Superman también, es un personaje que en el ideario de lo que es la audiencia que va a ver estas cosas, el origen medio que ya sé dónde vienen. Me lo contaron 72 millones de veces. Entonces simplemente contame la historia que me querés traer, como pasa con Superman, como pasa con estas de Spider-Man, claro. tanto en la animación como en las pelis. Empezame en medias res, ¿viste? Sí, Con sí, el sí. tema. Pero si querés saber igual el origen, curramos por el lado de los cómics, en el caso de Marvel. Haciendo eso querría decir que por ahí lo hace muy verbal en la peli, de dónde vienen. Sí, Porque, por ejemplo, algo te van a decir, sí. lo vamos a ir a ver al cine. Yo ya sé de dónde vienen, vos ya sabés de dónde vienen, pero vamos a ver con Meli que va a estar como, ¿quiénes son los Cuatro Fantásticos? Sí, bueno, pero acá igual hay que ver porque no es, o sea, es un origen similar, pero hay unas cositas ahí dando vueltas, ¿no? A ver, yo también voy a comentar de qué va un poquito, que es, ya sabemos todos, o sea, cosas que sabemos, ¿no? Cosas que estamos medio enterados un poco, ¿no? Supuestamente toma lugar esta película en otro estilo, en otra dimensión, un estilo, una dimensión paralela, un estilo retrofuturista. También ahí los póster que han sacado tienen algo que ver. Te va a contar lo que se sabe, la película, que va a aparecer Galactus, puede ser un enfrentamiento contra Galactus, y una nueva versión de Silver Surfer, ¿no? Que eso fue también muy discutido por todas las otras, por las redes sociales y todo eso, ¿no? Sí, para decir, personalmente, aunque parezca 2 segundos, quiero saber nada sobre cómo es Galactus. ¿En qué sentido? Nada de la... De cómo aparece acá, porque me gusta mucho Galactus. No, 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 eso no. No, Ah, parece. piola. No, no hay riesgo de nada. Mientras no sea un pedo, ¿viste? Como la otra, No, la no, última vez que apareció. no hay riesgo de nada. Por cierto, aguante Galactus, me encanta el concepto. Sí, sí. Acá lo que sí vamos a comentar que se vincula con lo que hemos visto hasta ahora es la escena post-créditos de Thunderbolts, ¿no? Ujú. Que era muy nimia, era una cosa que no
hacía Sí. mal a nadie, que si después uno no ve Los Cuatro Fantásticos no te cambia la vida, pero era un pequeño adelanto viendo la nave de Los Cuatro Fantásticos, o sea, viendo la nave y un sello que dice Cuatro Fantásticos, listo, hasta ahí nomás. Era como un avión de eso de publicidad, ¿viste? Con la Claro. banderita que decían de ver los Cuatro Fantásticos. Entonces, lo que suponemos es que te está dando, esa escena post-credit te está dando lugar a publicitar esta película, pero a una unión entre estas dos dimensiones paralelas que va a dar pie a lo que va a ser más adelante Avengers Doomsday. Pero bueno, Claro, sí que eso es lo que sabemos. es el adelanto sería lo que ya sabe. Ya ves un tráiler y se entiende que están en otro universo y si querés, y no hace falta ser Nostradamus como te pasó a vos antes, como para decir, y evidentemente tiene que venir para este universo. Claro. Si no son los cuatro, al menos alguno. Si hay que elegir a uno, por popularidad va a ser el Pedrito, ¿viste? Pero bueno. Así es. Y también nosotros habíamos hablado acá un poco sobre la mala publicidad que tuvo Marvel con relación a lo que fue la serie Ironheart, ¿no? Que no hubo casi publicidad, la nula, la casi Para nada hacer de algo malo publicidad. tenés que haber hecho. Claro. Acá, por otro lado, hicieron, y mucha gente estuvo hablando también un poquito de eso, que se hizo un poquito de publicidad por demás, ¿no? Salieron muchos trailers, muchos teasers, muchos pósters, Sí, de bueno, eso. muchos Entiendo por qué, pero de bueno. sí, muchas cuestiones. Bueno, hace unos días salió la alfombra roja, donde se vieron Bueno. algunas cositas. O sea, además de los actores y qué sé yo, se vio algunos, ¿cómo que se dice? Algunas perfos, medias simulando una especie de POV, digamos, de punto de vista de alguien gigante, de alguien grande o qué sé yo. Como que se vieron muchas cositas por ese lado y también en las redes sociales empezó a circular, aparte de este cómic que vamos a comentar, empezó a circular una animación estilo comic motion donde también muestran cómo los Cuatro Fantásticos están viajando en esa nave, adquieren poderes, bueno, toda la cuestión esa. Que por otro lado están bastante bien, o sea, a mí me gustó esa animación, el estilo, está muy bueno. Amor, bajás. Ya está. Así que eso por ese lado. ¿Cómo andás, Luquitas? ¿Qué haces? ¿Cómo andás? Acá estamos por spoilear. Justo viniste al spoiler de los Cuatro Claro, Fantásticos. se mueren todos. Claro, acá Para que justo. sepas, te la hago corta. A vos que te gustan los Cuatro Fantásticos, arre, que ni sabía. Pero bueno, como digo, salió antes del estreno de la película, por supuesto, salió un cómic el 9 de julio donde te muestran los integrantes, pero un cómic, a ver, acá hay que tener mucho cuidado, ¿no? Porque uno dice, los Cuatro Fantásticos vienen de cómic, Claro. pero los cómics que uno puede ir a conseguir hasta el día hasta el 9 de julio tenías los diseños de cada uno de los dibujantes que estaba detrás de ese cómic y tienen diseños distintos. Este cómic que salió ahora ya tiene los diseños de este cast, digamos, ¿no? De este nuevo cast. Y vamos a pasar a la siguiente imagen, donde un poquito tenemos cosas acá interesantes para comentar, como por ejemplo, bueno, abajo están los diseños de los personajes, que algunos se parecen más, otros no tanto. Y la cosa es la cosa. Bueno, sí. Pero dentro del cómic encontramos estos diseños. Pero, ¿qué pasa también? El cómic, aparte de que tiene esta historia, qué sé yo, es una referencia a al primer cómic de los Cuatro Fantásticos, donde aparece esta familia, superhéroe, qué sé yo. Bueno, es la primera cubierta del primer cómic, ¿no? En la que salió. Y después, intercalado entre medio de la historia que te está contando, acá te encontrás con imágenes como esa de ahí arriba, que son, por un lado, algunas publicidades, como de la época, emulando, ¿no? Publicidades de la época, pero siendo, digamos, protagonista los personajes de este cómic, ¿no? Tenés ese donde te muestra cómo Red Richards está haciendo sus investigaciones y te dice como una nota de un diario
después te encontrás algunas columnas de otro tipo de diario o de otro tipo de revista o de otro tipo de cosas como, acá voy a tirar alguna que no sea para no spoilear, pero digamos como no sé, Johnny Storm y todo el club de fan de chicas que lo sigue, ¿no? Como historias así que le crean como una meta tridimensionalidad a los personajes estos, como ya viviendo de hace mucho, siendo parte de programas de televisión y toda la bola, pero por fuera de esta misma historia. Y dentro de esta historia, que te van a contar, que yo voy a comentar un poquito qué pasa, muy poquito, ¿no? Porque tampoco es el tema ese, pero entre medio de la historia como que hay voces en off de los mismos personajes diciendo, como recordando esa misma situación, ¿no? Por ejemplo, que no pasa, ¿no? Pero ponele que cae un alien a la Tierra y te dice, Suba Storm te dice, sí, yo me acordé en ese momento cuando cayó ese alien, que era como ellos relatando esa situación que uno está leyendo en el cómic, pero como voz en off que te dicen qué estaba viviendo esa persona o esos personajes en ese específico momento. Claro. Pero bueno, así, hola. Así que bueno, este cómic es un cómic bastante cortito, muy acotado, que trae entre más o menos 30 y 33 páginas. Y se ven... ¿Eso corto? Sí, porque, a ver, para lo que es cómic es como lo que uno diría un issue, ¿no? Una sola revistita. Que lo que sí no sé es si está, o sea, sé que hay cosas que no, ¿no? Pero si está calcado uno a uno con el primer cómic de los Cuatro Fantásticos, porque bueno, no, yo no lo tengo y no tengo acceso a él, pero hay que ver, hay cosas que no, porque ya mismo te das cuenta que actúan para darle como un inicio a la película, ¿no? Como que para darle, mira, esto Claro. no estuvo pensado de antes porque, bueno, te están diciendo que va a pasar en la película. Pero hay otras cositas que yo digo, bueno, tal vez las publicidades o tal vez algunas cosas tengan algo que ver con ese primer número de los Cuatro Fantásticos de la época, ¿no? Pero lo que sucede acá en esta historia son dos cosas interesantes. Por un lado, el origen de los superpoderes, que supuestamente que es igual, ¿no? Ellos van al espacio, les irradian un poder, Pim, pero pam, pum. claro, pero en la historia original medio que era como un poder, como era como una mutación media rara, bueno, era como algo específico, ¿no? Acá lo cambiaron por poderes de los celestiales, Ah, ¿no? Tiene una relación con los Eternals y que a lo mejor puede venir por ese lado la cosa, ¿no? Pero nada, es como una oración. Y de ahí yo he visto que mucha gente empezó a sacar como diciendo ahora el origen es este, o sea, un montón de investigaciones al respecto de lo que representa ser que el poder venga de una fuente celestial o del original, ¿no? Pero bueno, eso no lo sabemos todavía. Capaz en la película se abunda un poco más de ese lado, pero tampoco sabemos bien. sí, habrá que ver cómo la onda si es que va a algo el origen de los poderes. Porque A lo si mejor van a no. hacer algo con eso ahora, entonces lo explicarían más. Para mí va a ser más por Sí, relatarlo con ya otras están cosas. y listo. Que no sea radiación random. Claro, ese es un pequeño cambio. Y después otra cosa que también tenemos es dos batallas interesantes, que es por un lado la de Giganto, que es la que está en esta etapa, que acá medio que, no sé si es la misma la original, pero como que se le da una vuelta de tuerca y lo que vamos a encontrar en este número, en este cómic, es la pelea de los Cuatro Fantásticos y el Hombre Topo, ¿no? Que nada, un Hombre Topo básico de todos los cómics, tipo el Rey de las Profundidades, viene con todo su séquito, grupito, medio parecido también en lo que aparece en One Punch Man, ¿no? En Los Simpsons. En Los Simpsons, bueno, es como media por ese lado va la idea. Y se enfrentan a ese y a Gigante. En Los Increíbles también, ¿no? Creo que sí, creo que Como sí. un concepto que está en Sí, es muy... varios lados. Como, sí, como, no sé si será como una especie de mito urbano o algo así, pero como los cocodrilos en la alcantarilla, como medio por ahí. Pero bueno, a ver,
Hay un montón de otras cositas más al respecto, pero ya sería spoilear muchísimo, porque se ve en el cómic también algunos dejos de lo que vendría a ser las personalidades de los protagonistas, que tal vez sean distintas a los que nosotros venimos acostumbrados de otras películas, pero bueno, eso lo veremos cuando vayamos a ver la peli y vengamos y digamos, mira, me gustó, no me Claro, gustó, nosotros X al cosa. menos no vamos a entrar mañana. Claro. Así que bueno, eso nomás sería todo para tener, no sé, medio en la cabeza si uno quiere ir con un poquito más de data o totalmente prescindible si uno no quiere ni saber nada y decir, bueno, voy a ver la peli así de una y listo. Porque también tiene eso, ¿no? Las películas tienen que funcionar supuestamente Supuestamente. por motus propios, ¿no? Sí. Siendo Que fue un películas. poco lo que hablábamos de lo que abarcamos en Superman. Claro, Cómo realmente funciona como peli sola si no lo tenés en cuenta como puerta de apertura. claro, A claro. todo el universo es una cosa. Y acá con esta, más que una apertura a un nuevo universo, o sea, bueno, técnicamente es un nuevo universo, pero claramente no nos vamos a quedar ahí. Claro. Sí es presentación de personajes, similar a lo que decías con Kang, pero no como un antagonista, Claro. sino en un bueno, pero ahora el MCU va a tener a estos cuatro giles, entonces no tenés ganas de seguir viendo las pelis. Y vamos a ver cómo funciona, porque ahora el MCU tiene a muchos Kang, a mí no me servía, personalmente. Claro. Pero bueno, no sé de ahí si Juani y Lucas la van a ir a ver, nos comentan un poquito. No, ya se fueron, hace rato. Ya Mandaron están. mensaje. No, mentira. Pero bueno, esa es una humilde reseña para hypear a la gente si no quería ir a verla. Ahora también. Ahora, Juani, dale. Agarra. no, la verdad yo sí le tengo fe a esta peli que va a ser una peli completa. Sí. Vamos a conocer a estos cuatro personajes y se va a entender más o menos lo que era. Mira, los carteles conectados yo. El chat anda loco, anda loco. Claro, con Superman es relativo y en el hecho de que es una peli que solo funciona si no te interesa el mundo de DC, no sé. Pero esta creo que va a funcionar más. El setting de por sí me Sí. lleva me está sacando un poco de lo que es la típica peli de cómics. Que Superman no está mal, pero es la típica peli de cómics. Y esta es como que por ahí termina siendo lo mismo, ¿eh? Pero al menos es otra capa de pintura. Que hay un intento de refrescar Claro, algo, ¿no? yo recuerdo con ternura al primer intento cinematográfico de Los Cuatro Fantásticos, siguen un poco en mi corazón, pero les quiero dar una oportunidad a esta nueva parte. A ver a qué van. Espero que no termine muy... Porque obviamente tienen que, al menos la mayoría, terminar en el universo que ya conocemos. Claro. Espero que no sea muy forzado. Sí, sí, Es sí, lo sí. único. Pero, ¿cómo no forzas un pasaje de universo? Sí, también hay mucho intento por desprestigiar la película, mucho fandom, más que nada de DC, pero se estuvo tratando de instaurar narrativas acerca de Pedro Pascal, narrativas así medias raras, medias turbieli, que no llegaron a nada porque realmente no son verdad, pero como que están intentando boicotear cositas, como también ya pasó con Superman, ¿no? La Bueno. gente de Snyder intentó boicotearla de maneras determinadas y salió Snyder a decir, mira, yo soy recontra amigo de James Gunn. O sea, siempre estas narrativas, o sea, estas películas están al servicio de fandom que intentan bardear de algún Bueno, otro lado, ¿no? No por nada en Superman estaban los monitos Claro, bueno, ahí tenés. representando eso. A ver qué decía Lucas, la mejor versión de los Cuatro Fantásticos es una... Sí, la de la antorcha humana. Sí. La antorcha humana. Sí. Pero sí, aguante Chris Evans, que actorazo en muchas cosas que hace, como en Claro. Scott Pilgrim. Pero bueno, la recomendamos ir a verla y sí, porque nosotros no vamos a ir a ver, pero si quieren esperen a la semana que viene que les comentamos. Claro. O por ahí en X, en ex Twitter, por ahí También. estaremos comentando alguna otra cosita. Por ahora volvemos al Uniponés para una sección muy divertida, Sí, que es cuando hablamos de los cancelatres. Los cancelatres, los mangas que entran, los mangas que salen, los mangas que hacen sus cosas. Si entendí, por si me toman examen después, estos son 3 mangas que están entrando Sí. y que después van a estar en probation cuando ya hagan sus 8 o 12 numeritos. Como para decir, Claro. bueno, vamos a ver si te... Por supuesto, esta es nuestra ya clásica
siguen ahí con Superman. Esta es nuestra ya clásica columna no, sección donde comentamos cómo funciona, un poquito unas aclaraciones ahí, cómo funciona los mangas cancelados en la Shonen Jump, cómo funciona de estas historias tan buenas van a seguir, estas historias tan mal a la verga, las sacamos de un plumazo, ¿no? Donde hemos acá comentado que historias muy conocidas como Yu-Gi-Oh!, como Shaman King, que fueron historias realmente que trascendieron de alguna u otra manera, en su momento fueron canceladas, ¿no? La Shonen Jump dijo, hasta acá hermano, te bajamos la cortina, y siguieron por su lado, siguieron por otras revistas, le dieron otra vuelta, volvieron de otra manera, pero mayormente lo que hace la revista es sanear lo que está mal, o sea, lo que no sirve, lo que mucha gente dice, mira, no va por acá, según los rankings y según la venta de tomos recopilatorios. Estas historias cuando ingresan, como bien dijo Freddy, tienen 8 semanas de, digamos, de que le dan ahí como para que puedan desarrollar un Encontrar pequeño su arco. evidencia o algo. Desarrollar un par de arcos, casi siempre un arco argumental. Y de ahí en adelante, entre muchas cosas, la junta de la revista dice, este se va, los que caen en el botón 5, en el botón 5, se va y vienen a reemplazar otras. Hace poco acá hicimos el recorrido de cuáles hasta último momento estaban. Hicimos un recorrido de el año pasado y a principio de año, lo que había sido la ronda de cancelación. Y ahora vamos a comentar sobre los que ingresan, ¿no? ¿Cuáles son? ¿Qué tipo de historias tratan? ¿Qué tipo de cosas están ofreciendo como para ser contadas? Y qué va a pasar después. Casi siempre entran a ronda de A3. En este caso tenemos algunos que ingresaron ahí medio por la puerta de atrás, y igualmente yo los junto acá en estos 3 porque pertenecen a la misma ronda que se va a cancelar dentro de poco. Vamos a ver igual. Que son dentro de lo que están. Igualmente también vamos a ver porque acá yo he comentado que al principio de este episodio que Sakamoto Days se está yendo, ¿no? Claro. Blue Box se está yendo, hay un montón que se están yendo. Y Va a al lo mal mejor, lugar. claro, a lo mejor estos se instalan ahí y queda espectacular, ¿no? Pero bueno. Tenemos acá 3 mangas que bueno, tienen sus cositas. Tenemos por un lado Nice Prison, tenemos por otro lado Tomishibi no Oteru, y después tenemos el tercero, Harukase Moon, ¿no? Vamos a la siguiente. Esa fue la introducción. Pasamos con la buena prisión. Claro, la prisión tranqui, la prisión prisión bonita. espectacular. Tenemos La acá. pandilla de Puri Puri Prisoner. Claro, bueno, tiene Que eso para los fanáticos de One Punch. Claro, tiene algo que ver, o sea, tiene ese tono, digamos, ¿no? No tan, bueno, hasta ahí. Pero acá vamos a comentar que este manga apareció en abril de este año. Tiene un género, como ya se puede ver un poquito, tiene algo de acción, pero más que nada es comedia, ¿no? Es todo comedia de parejas, tiene gag de humor, o sea, son medios. Llevan una historia, pero como que se van resolviendo los temas, las cuestiones, muy con bromas, con cosas ahí muy parodias, que vamos a comentar un poquito. Lo que. Sí, Sakamoto tiene sus cositas, ¿no? Entonces ya lo hemos hablado acá. Sakamoto Days tuvo sus cuestiones interesantes y no interesantes. Netflix hace poco dijo que fue uno de los animes más vistos de la plataforma. Pero en cuanto a manga, que tiene igualmente bastantes capítulos, ya está finalizando la historia normalmente. No fue ni cancelado ni nada, sino que normal. Y aparte Finalizado. está finalizando, claro. Y aparte es uno de los que mejores ranking ha tenido en la revista de las nuevas adquisiciones de hace unos años, ¿no? Por otro lado, este manga de la prisión que estamos acá evaluando un poquito es de un autor
nuevito, ha tenido pocas cosas. El autor se llama Suganuma Tatsuya, que se encarga tanto del arte como de la historia. Y ha tenido una serie, o sea, ha tenido casi nada, ¿no? Un one shot, que es lo que le da origen a esto, y una serie cortita de dos capítulos. Muy poco, es como muy nuevito. Ya también hemos dicho que dentro de la revista hay veces que los autores nuevitos medio que van teniendo varios intentos. A veces casi nunca tienen una oportunidad de serie, sino que tienen que tirar varios one shot, varias cosas, hasta que le dan una serialización. Bueno, en este caso a este autor le dieron una serialización con pocos one shot, con pocas historias en su haber. Y esta historia transcurre en una prisión, primero y principal, como ya se puede ver. No van allí, se llama la prisión. Que bueno, es la típica prisión de gente que uno puede decir en Japón, ponele, ¿no? Como que hay prisiones importantes, o sea, esto sí uno sabe, ¿no? Pero hemos hablado de Golden Kamuy, donde había alguien que se escapaba de las prisiones más importantes de Japón, ¿no? Y acá como que te quieren plantear esta como una prisión hecha en un vertedero, un lugar como abandonado de la mano de Dios y del hombre, como que te quieren dar esa onda. Y te cuentan la historia de Joro Mitsuboshi, que es como... La historia te lo vende como el prisionero modelo, ¿no? Como este es el prisionero que hace todo bien, como que... Pero la historia comienza con él... Había nacido en esta prisión, se lo llevan, o sea, se cría cuando era nene, cuando era niño en esta prisión, así medio por lo bajo, pero la gente se da cuenta que él no es prisionero, que no hizo nada, se lo llevan y él vuelve a la prisión con la premisa de mejorarle la vida a todos los prisioneros que estaban ahí. Es una premisa media rara, pero que da lugar a cosas así como no sé, parodias y cosas de cómicas, como la de Adam Sandler, que va a la prisión y le enseña a jugar fútbol americano. Ponele una onda así, no tiene mucho que ver, pero ponele. Pero bueno, el chabón está ahí dando, como que intenta cambiarle la vida a la gente. Y aparece, como ya dije, esto es una comedia de parejas. Y tal vez hemos hablado de algunas otras historias de comedia de pareja, donde tenés a un protagonista que es el que hace las cosas, medias así cómicas y medias raras. Y tenés el contrapunto, que casi siempre, a ver, no quiero generalizar, pero en su mayoría termina siendo una mujer, ¿no? Una mujer que es la voz de la razón, el orden, que es la que se va a reír o sorprender sobre las resoluciones del personaje principal, ¿no? Ponerle una resolución un toque rara o bizarra, ponele, este personaje va a reaccionar y uno se ríe de esa relación, ¿no? De la relación entre lo bizarro y la razón. En este tipo de comedias, medio que está siempre este estilo de arquetipo de personaje. Que bueno, tiene sus cosas, pero digamos que es una policía, es una guardia de esta prisión que es primeriza, poner, ¿no? Una nuevita que apareció ahí, se empieza a relacionar con este nice prisoner o este prisionero bueno, modelo, y surge la trama, ¿no? Y lo que tiene, a ver, tiene un poquito de interesante, y ya leo un poquito ahí lo que dice el chat, que está el cómic, o sea, el manga está diseñado como una secuencia de los personajes subiendo de nivel de acuerdo a los niveles de la prisión, ¿no? El primer episodio es como el primer nivel, el nivel inicial, y después a medida que va pasando cada episodio va como digamos, como viste cuando vos descubrís algo nuevo en un juego y se va la sombrita, como que va desbloqueando lugares de la prisión, ¿no? Al principio la celda, después los pasillos, después la cocina con el chef, contra el chef, y así todo, ¿no? Como que va aumentando de nivel en ese sentido, y después pasa por otro tipo de celdas. A medida que va avanzando, como que se complica más la cosa. Como que tiene esa idea
la historia, ¿no? Esa estructura, digamos. Y tenés, por ejemplo, un gag así medio, que yo lo puse porque es uno de los primeros que aparece, es por ejemplo que eh, una de las peleas principales se resuelve con algunos presos haciendo el beso de Spider-Man al revés, ¿no? El beso de Spider-Man, ese que se saca la máscara al revés y le da a Mary Jane, como que se resuelven así no sé, alguna pelea, alguna situación y aparece eso y fin, ¿no? Como terminan así, como algunos gags medios por ese lado. A ver qué decimos. Hay manga de cualquier cosa. A ver, mangas tenés de todo tipo. Incluso mangas que no llegan a animar y que tienen, historias de las más bizarras que uno se puede encontrar, pero tenés para tirar para arriba. Eso siempre. Que la mujer. Depende, a ver, yo por eso digo, en este caso, en las comedias de parejas, casi siempre cuando tenés algo relacionado con lo absurdo y un personaje como que se la sabe toda, porque hay otro tipo también de comedia de parejas, pero cuando tenés un personaje masculino que se la sabe todo, el contrapunto puede ser o una mujer que es nuevita en el lugar, o un pibe chiquitito. O un pibe, a ver, no chiquitito de edad, sino chiquitito de tamaño, ¿no? Como que le hace ese contrapunto. Sí, en ese rol, no sé si están así, son diferentes géneros, pero Sí. en Mikami está al revés, creo. Sí, Mikami tiene. O sea, Es otro ponele, tipo ¿no? de Es otro situación. tipo de cosa, pero está. Ella como que se la sabe todas y después no la voz de la razón, pero su cable a tierra pasa a ser el chaboncito. Más o Que es muy menos. nabo, pero es como, para mí, es una especie de cable a tierra. Hace mucho que no veo mi cambio. En Sí, más o menos. Slayers Sí. está la protagonista, que cree que se la Rina, sabe todas y se manda a las mil. No diría el rubio, pero sí el de. Selgadis, el que tiene la Claro, cara. ese es más como que. Claro, También, lo que otra pasa es que historia. ahí como que en esos ejemplos no son pareja, Claro, bueno, no, son no son más pareja. de tríos, ¿no? Porque también en Mikami tenés a la fantasmita, que es la que más que nada auspicia como la voz de la razón. Sí, de Entre verdad. Rina y Gaudi tenés a Selgadis, que es este que Y está la tiene. otra pibita también. Claro, como que funcionan de Sí, otra son, manera. son varios. Tampoco miro mucho de gags, ¿no? Claro. Que tengan parejitas, Claro, pero. este estilo de temática o qué sé yo, como cuando son los personajes fuertes, solamente son dos, medio que funcionan por ese otro lado, pero sin embargo, igualmente estas historias van aumentando el cast de personajes y también van apareciendo gente mucho más seria o mucho más que cuando ve un chiste medio que se pone a favor del personaje femenino en este caso, ¿no? Como sorprendiéndose también de otras cosas que tira el protagonista. Entonces, los arquetipos iniciales son medio por este lado. Después, cuando va avanzando la trama, aparecen otro tipo de personajes que cubren ciertos otros roles, pero medio que van por este lado, ¿no? Ese medio que va Claro. por ahí. Y sí, obviamente es súper jodón esta historia. Pero bueno, tenemos a Nice Prison por este lado. Bueno, Vamos recordando a ver qué pasa, ¿no? Saben si se quedan ahí hasta el final. ya pueden ir votando. Yo ya voy pueden ir votando este votando, porque ¿no? la verdad está todo bien, pero. ¿Cuál se va primero, señores? Esto es más Vamos a ver. como one shot, me parecía. Este ya es. Es como. Yo me digo muchas veces por la calidad del dibujo. Y es como Sí. que, mirá, este vino a ponerle onda. No sé de qué Claro. trata, porque es una poronga, pero. No, aparte también hemos hablado mucho del autor de este manga, ¿no? Acá tenemos, por un lado, Tomoshibi no Oteru, o Oteru of the Flame, ponele en inglés. Manga que ingresó. No te entró el nombre. ¿Eh? No te entró el nombre. ¿Sí? Sí, se llama así. Ah, es OTR. Ah, por Claro. eso se dice Oteru. Ah, ok. Oteru es la pronunciación de esas letras en japonés. Ah, me parece raro. Sí, sí, es así, es así. Este manga apareció en mayo de este año. Es de acción. El otro decía que era medio de acción y no tiene mucho de acción, pero este es absolutamente de acción, aventura, fantasía. Sí, se nota. Se nota, tiene algo relacionado con
la cuestión, a ver cómo se puede decir, de los bárbaros me sale, pero Nórdicos. de los nórdicos. Vikingos, mal dicho, si Claro, querés. vikingos, bueno, esa palabra era la que está buscando. Tiene cosas por ese lado, como cultural y toda la bola. Un setting también medio parecido, pero en este caso los personajes manejan, por lo menos el personaje principal, tiene que ver con el fuego, ¿no? Yo, en su momento, cuando hablamos acá sobre algunos un manga francés y otro de otro lugar, que ahí el latinoamericano, y un anime latinoamericano, que hablaban sobre personajes que podían manipular el fuego, había comentado algo sobre esto también, ¿no? Pero el mangaka es un viejo amigo de este podcast que es Kawaguchi Yuki, que se encarga de tanto la historia como el arte, y tiene en su haber 5 one-shot y una serie cancelada en la Shonen Jump que se había llamado en su momento Red Hood, que era sobre la historia de Caperucita Roja, que era un personaje muy similar a este, así de chiquito, que se enfrentaba a un hombre lobo y pasaban cosas. En ese caso, la Caperucita Roja era como una mujer esbelta con unas gambas gigantes, el doble del tamaño de este, y una musculatura suprema, digamos, ¿no? Era como el estereotipo de la mujer poderosa y el pibito chiquito, ¿no? En este caso tenemos únicamente el arquetipo del héroe diminuto, un héroe pequeño que hace las suyas. Pero, ¿cómo va la historia de esto? Es bastante simple, digamos, porque te muestran, a ver, es bastante también conocida, como en Fire Punch también, un mundo sumido en lo que es un invierno eterno. O sea, está todo el mundo, digamos, bajo la nieve, y está siendo controlado por un reinado de hielo, que son, para decirlo mal y pronto, son como gigantes de la nieve, ¿no? Como gigantes de todo tipo, orcos, de todo tipo de bichos que están relacionados con la nieve. Sí, es muy nórdico también eso. Claro, Que sí, siempre sí, es sí. gigante que los gigantes en el hielo. Tenemos por otro lado los humanos que están siendo cagados bien a palo y quedan poquitos lugares, y tenemos a un pequeño cocinero, un cocinero que vivía en su aldea y dice, mira, me voy a meter al ejército porque no se puede tolerar más esto, y se mete al ejército, pero siendo el cocinero del ejército. Claro. Y en un momento determinado aparecen estas hordas insaciables de bichos que manejan, aparte de armas recontra zarpadas, hielo, ¿no? Como que son medio por ese lado. Y nada, los cagan bien a patadas en el orto a todos los humanos. Pero, el niño, este pequeño héroe, como que de pronto, como él es un cocinero, está cerca del horno, entonces medio que no se sucumbió ante convertirse en una estatua de hielo, sino que estaba ahí medio como todavía viviendo, respirando. Le aparece un espíritu pequeñísimo, una llamita, estilo Calcifer, Claro. ahí, y le propone un trato, que es el trato de, che, te ayudo a vivir y vos ahora manipulás el fuego, ¿no? Y así este héroe logra, por un lado, no morir, un Muy importante para el momento principio de la fundamental, claro. Y por otro lado, empieza a aprender que los héroes de estos lugares, o sea, los héroes o la gente que logra sobrevivir y que no, qué sé yo, que se están enfrentando a este reino de hielo, pueden tener lo que se llama, o lo que te dicen que se llama, como un hálito de héroe, ¿no? Como algo dentro de sí mismo que es alimentado por una motivación heroica, y esa motivación heroica le da un poder, en este caso de fuego, ¿no? Y nada, a ver, lo que sucede en un primer momento es eso, o sea, el primer capítulo, y después tiene una cuestión este autor que es la de ponerte en la situación, que ya pasó también con Red Hood, y mandártelo a entrenar, ¿no? Es como aparece el personaje principal, te das cuenta que tiene una
potencialidad increíble, que es muy potente y que tiene que desarrollar de una determinada manera. Y en lugar de ponerte otro tipo de narrativas, de pronto aparece alguien y te dice, vos vas a ir a entrenar allá. Y es literalmente Bien. lo que pasó en Red Hood y lo que está pasando acá, ¿no? Después o sea, los capítulos hasta ahora, hasta el momento, que son pocos, vamos a decirlo, pero son lo suficientes como para empezar a rankear. Hasta ahora lo que se vio es todo eso nomás. Hay alguna que otra, o sea, hay mucho entrenamiento y alguna que otra pelea y algún que otro momento épico, digamos. Pero muy ahí nomás, como diciendo, esto estamos medio ahí con poquitas cositas épicas, pero promete mucho, ¿no? Así que ese sería, por este lado, el amigo Oteru. Sí, mínimo potable. Tiene 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 su sus pinta. cosas en algo no tan quemado como Caperucita. Claro, claro, claro. Parece. Pero ya por lo demás tenemos la base de pelota, el béisbol, con el último manga, que yo soy muy poco de los de deportes, pero Sí. buena calidad de dibujo, al menos lo que sea. Bueno, acá tenemos un autor también conocido, que ya lo hemos halagado también en este podcast. Y tenemos un Spokon, que ya acá, en un momento determinado, nuestro primer año, hablamos de lo que es el género Spokon, sus características, que el Spokon quiere decir historia de deporte, ¿no? Historia deportiva, algo que tenga que ver con el deporte y sus características específicas que no son las mismas de cualquier otro shonen, ¿no? El Spokon es un shonen de deporte. Eh, pero bueno, acá tenemos, y acá, ahora va a aparecer acá en este lugar, ¿Es un poquito más adelante? una tarjetita. Ahí está. Acomodándonos, acá arriba va a aparecer una tarjetita en el subido de YouTube donde lo vamos a llevar a nuestra Claro. reseña específica sobre Spokon y hablamos, pero largo y tendido de todos los Spokones en esa época, ¿no? Después ya a lo largo del tiempo he hablado bastante de algunos que otros Spokon muy interesantes, muy buenos, que han tenido masividad, como Haikyuu, bueno, Blue Lock, hemos hablado de bastantes. Y acá tenemos otro, pero yo también voy a anticipar que la próxima ronda, que todavía es un poquito, como digo, anticipado, pero que se está viniendo, aparte de estos tres, ya hay tres más en la revista y son, aparte de este, dos más de deporte. Es decir, teníamos nosotros una Shonen Jump donde solamente teníamos hubieron 10, no sé si 10, pero exagero, pero ponerle 5 o 6 años donde no había un solo manga Spokon que se mantuviera bien. Todos eran cancelados al toque y no había ninguno en lo que es la Shonen Jump. Cosa que la Shonen Jump ha dado mangas deportivos, pero recontra buenos, como Capitán Tsubasa, como Eiji 21, o sea, mangas deportivos muy grosos, ¿no? Y que Haikyuu, bueno, también uno grosísimo, y que no hubiera, era como algo, una deuda casi, ¿no? Claro. Había de otros representantes de otros géneros, pero de Spokon muy poco, como lo dice la palabra. Pero bueno, acá tenemos igualmente a uno de los que podría ser el nuevo manga de deportes, que es también otra cosa a tener en cuenta. Este es de béisbol, ¿no? Otra cosa a tener en cuenta es que el béisbol es uno de los deportes más populares en Japón, ¿no? Antes que el fútbol, Mirá. antes que cualquier otro, el béisbol es como en Estados Unidos, que también es uno... O sea que es complicado hacer una historia al respecto. Porque... Es complicado y tenés un montón, tenés Diamond No Ace, tenés... hay un montón de mangas o historias o animes de béisbol que ya vienen años, ¿no? Vienen con años todavía se siguen, o sea, todavía no terminaron, digamos, ¿no? Todavía Mirá. siguen ahí facturando, en lo que es manga y en anime también. Pero bueno, entonces acá tenemos uno bastante nuevito, es de junio de los autores tenemos por un lado Matsura Kento en la parte artística, en el arte, en el dibujo, y por el otro lado tenemos a Gotou Tougo en lo que es la historia. Esta gente ya tiene 5 one shot que son bastante variados
y ha tenido 2 historias canceladas, dentro de las cuales una hemos comentado acá que se llamaba Phantom Seer, algo así se llamaba, que era sobre exorcismos y que había durado bastante, o sea, no tanto, fue cancelada, pero había durado un poquito más de lo que suelen durar algunos y tenía también una ilustración de la hostia. Y acá se puede ver que, bueno, Kento, o Kento Matsura es un gran artista en lo que tiene que ver con la ilustración y el color impecable, digamos, ¿no? A ver qué está por acá. Tiene un plan para ganar el mundial. Claro, bueno. Tiene Blue Lock. Te dice un poquito el plan para ganar el fútbol que tienen los... Bueno, eso fue tendencia. Y lo hemos comentado acá también, ¿eh? El proyecto Blue... Sí, hemos comentado al respecto de lo que fue Blue Lock y lo que había sido Blue Lock en el mundial. No, pero ahora lo quiero leer. El manga Blue Lock, a ver, es de fútbol, pero no es fútbol, sino que es como el juego del calamar, ponele, pero de temática fútbol. Es un juego de supervivencia que están dentro de un lugar y que no pueden, bueno, tiene toda una cuestión, pero bueno. No importa, tiene sus cositas, no No sé. me lo distraigan al nene que... Claro, aparte no creo que le vaya por el lado de Juan y ha tenido mucha gente en contra de lo que fue Blue Lock. O sea, tiene mucha gente que no le gusta, pero bueno, no importa. Hablando de otro Spokon, que es el que nos compete hoy, es este mismo Harukase Moon y se trata sobre, como ya dijimos, béisbol, pero los protagonistas, nada, no pasa nada. Los protagonistas son hermanos gemelos, ¿no? Son gemelos. Ah, son iguales. Son recontra gemelos. Creo que son mellizos, sí. Son literalmente. No, pero son gemelos. Que comparten, obviamente, no solo el útero, sino también comparten el mismo sueño. La pasión. De convertirse en los. Ahora no me sale. Pitcher, bueno, no sé cómo se llama la gente que en lanzador, bueno, vamos a decirlo así porque para salir Los más del paso, lanzados. claro, los que lanzan y quieren convertirse en el mejor en lo que es el campeonato escolar, ¿no? Claro, son todos twins, claro, puede ser, sí. Claro, por muy twin que sean, estos son mellizos, evidentemente. No, porque comparten el mismo... O sea, la diferencia entre mellizos y gemelos, que yo tengo entendido, es que los gemelos comparten la misma bolsa y los mellizos son bolsas distintas. Y los gemelos tienden a parecerse un poco más, sí, es una característica, pero no siempre. Eso es lo que tengo entendido por ahora. Pero estos... ¿Y siempre tiene que ser el mismo género? No. Ah, ok. No, Porque nunca entendí si los de 17 y 18 de Dragon Ball tenían sentido o no. Ah, bueno, sí. Pero No, entiendo que sí. no Necesariamente. No necesariamente. Ok. Y yo me tengo entendido esta cuestión porque he tenido amigos que fueron gemelos, digamos, no mellizos. Y se recalentaban cuando le decían Meshi, bueno. Yo, perdón, pero me re pierdo porque hay unos primos de Meli que son gemelos y le dicen gemelo y también le dicen los Meshi. Entonces siempre lo entendí por ese lado, pero le dicen las dos cosas y yo tengo unos primos que siempre dijeron mellizos. Claro. Y siempre me vendieron que no eran gemelos, eran mellizos por eso, porque iguales no son. Y los de Meli sí son iguales. Entonces nunca entendí nada. Sí, Bueno, hay muchas cuestiones. Biología. En este caso vamos a decirle que son gemelos. Dale, porque ya fue. estamos manejando esa cuestión. Pero incluso acá tampoco tiene mucho que ver. Son gemelos para que haya una relación entre ellos y listo. Porque Lo tenemos... importante es que son hermanos. Acá son hermanos. Su sueño es ser el mejor lanzando esta pelota de béisbol en un campeonato escolar, ¿no? Acá ya hemos hablado sobre la temática de el Spokon funciona dentro de lo que son los clubes que quieren ir o por la competencia interescolares o por la nacional o por cuando ya se estiran demasiado ya quieren ir al mundial o ser el mejor del mundo, pero son como temáticas ahí, ¿no? De lo más micro a lo macro, digamos. Entonces
quieren ese sueño de ir a un campeonato escolar, ¿no? Vamos a dejarlo ahí por ahora, ¿no? Y tenemos por un lado al rubio que se llama Aokase, es el hermano menor que lanza con la mano derecha y supuestamente es uno de los talentos de su generación, es como uno de los tesoros nacionales dentro de este deporte y por todas las escuelas se sabe su nombre, todo el mundo dice, mira, este pibe la tiene atada, ¿no? Es como una promesa. Nada, está como ahí medio que quiere ir a un equipo, porque viste, las escuelas tienen sus clubes y cada club después, cada club tiene su respectiva carrera, o sea, no es lo mismo ir a un club de una escuela que es conocidísima que a un club de una escuela que no la conoce nadie, ¿no? Es como Claro. las cuestiones de los clubes acá también en Argentina de ir a un club de la primera, bueno, no importa. Y tenemos por otro lado el hermano mayor, que es el morocho, que se llama Nagiharu, pero que este chabón, o sea, lo que tenía que este es nuestro protagonista, digamos, este es el que vamos a seguir, Es el que tiene el pelo de protagonista. es el que tiene el pelo de protagonista. El otro tiene el pelo de rival, Claro. claramente. Por supuesto. Que lo que tenía este chabón era que creció al lado de alguien prodijísimo, digamos, de su hermano, que lo veía y decía, mira, este es así, pero yo tengo que ser mejor y yo voy a hacer esto y voy a hacer lo otro. Pero el protagonista es así. Y lo que le sucedía, que siempre terminaba siendo peor, ¿no? Como que quería imitarlo, quería seguir los pasos del hermano rubio, pero como que no podía, ¿no? Como que había algo que no le funcionaba. Era la mano lo que no funcionaba. Bueno, ahí está la cosa. Aparece uno que bien es un chaboncito. Esto pasa en el primer capítulo, ¿no? Ellos están ahí compitiendo, qué sé yo, es cuánto. Aparece uno que también es medio un prodigio, pero que un prodigio a otros niveles, pero que está medio pispeando para conseguir gente porque él va a crear un nuevo club. Y quería venir a esta escuela a llevarse a un tirador, ¿no? Y primero dice, bueno, me quiero llevar al rubio, pero para hacer esto tengo que hacer esto, como una pequeña misión ahí. Y por cosas del destino termina este nuevo personaje viendo al protagonista y dándose cuenta que su error era que él era zurdo. Y le dice, no, pero vos sos zurdo, tenés que tirar con la otra mano. Entonces, Que casualidad, me imagino que está bien el guión. está bien. Porque. Nada, tiene por su cómo, porqué. o sea, no lo dudo. Yo lo estoy resumiendo. Suena muy gracioso de Suena decir, muy dale gracioso. boludo, sos zurdo, nunca probaste con la otra. No, tiene sus cuestiones, pero era más que nada porque una de las habilidades del personaje principal es, a ver, yo lo voy a decir así, pero no es tan directo, es como copiar, ¿no? Copia al otro para diferentes tipos de cosas. Yo en la secundaria también tenía muy buena habilidad de copiar. Sí, tío, yo también. Era En- increíble. En otro estilo de cosas, pero sí. Entonces copia como posiciones, como copia cómo tira uno, cómo tira el otro. Pero este otro pibe que aparece nuevo le dice, mira, vos sos zurdo, hace esto, hace lo otro, con algunas tips que le tira el chabón, logra desbloquear una especie de poder raro. No poder, pero bueno, vamos a decirlo como que el chabón logra hacer una cosa media, digamos, acrobática que nadie puede lograr, ¿no? Como que dice, bueno, tira de una manera tan, o sea, tira la mano tan cerca del piso que la desvía con la mirada. De todas maneras, para... Me acuerdo, no vi mucho, pero Sí. el príncipe del tenis también No, el y príncipe le del pegás con el no sé qué y el golpe del no sé Nah, cuánto. el príncipe del tenis es otra cosa que también Buenísimo, vamos a igual, aclarar. pero es como- Sí, vamos a aclarar que también el Spokon, si ya fueron a la tarjetita esta a ver nuestra reseña de Spokon, tenemos que los mangas o las historias manga anime de Spokon tienen dos vertientes que siempre las digo, que es una más irreal, más con la metáfora Fumeta. o con poderes, y después tenés otra que es digamos que está más tirada a lo más real, digamos, ¿no? Como el Landang, pero que hay algunas que son híbridas, o sea, tenés de todo, ¿no?
Claro, acá es como, por ahora se posiciona como algo bastante más real, más que las habilidades o las formas de jugar el deporte, hacer el deporte, son con las leyes de la física que uno conoce tranquilamente. En ningún momento despiertan algún poder, Todavía. todavía. Igualmente se ve que va por otro lado. Eh, Qué bueno, bueno, también otra cosa para aclarar o para tener en cuenta es que ya hay un manga sobre béisbol, sobre hermanos mellizos, gemelos o hermanos muy parecidos, llamado Touch, Mira. de 1981, ¿no? De hace Ah, una época. Eh, pero bueno, acá tenemos como un, un nuevo representante de esta temática. eh, y que nada, por el momento se ve yo estuve leyendo los primeros capítulos, los primeros 5 capítulos, está bastante bien, tiene lo que tiene que tener un espocón, pero tiene algo que me parece un poco no sé si adelantado, pero como que peca, para decirlo de alguna manera, entre darte mucho, en los primeros capítulos, darte muchos personajes, como que ponerte todo el equipo de una, y que medio que vos lo estás viendo, lo estás leyendo, y medio que no te podés aprender las diferencias eh, al toque, ¿no? Lo que tiene el Spokon a veces, la mayor parte de los Spokones, como Haikyuu, es que te va mostrando los personajes en un capítulo distinto, ¿no? Primero te claro. dicen, este es el que estaba en el club pero se fue, este es el Claro. capitán, este es el que ahora vuelve porque estaba en silla de ruedas el otro día porque se quebró la pierna, como que te lo van dando a cuentagotas y te van dando las historias de Sí, cada los uno de vas los conociendo a personajes, poco, claro, lo ¿no? vas conociendo a poco. De todas maneras, peca en ese sentido porque ya en el segundo capítulo te dice, mira, yo estuve buscando un montón de gente que son los underdog, digamos, ¿no? Los perros de abajo, ¿no? Los que se parten el lomo, pero tienen algo, tienen una pequeña cosita que no pueden encajar en otro equipo. Que, por ejemplo, a uno le funcionan mal los ojos, el otro es más chiquito de la estatura que necesita, otro como que es muy buscapleitos, como que tienen características que en otros equipos medio que no los tienen muy en cuenta y este chabón los va a hacer brillar, poner, ¿no? Muy parecido a lo que Claro, hace, este zurdo está, sí. claro, muy parecido a lo que hacen en iShield 21, pero esto te lo da de golpe, ¿no? Como te dice, acá tenemos 6 estos, y este, y vos medio si no venís de este deporte, si no conocés, tenés que saberte las reglas, o sea, tenés que aprenderte las reglas, mejor dicho, entre medio va pasando toda esta historia y te dan 6 personajes, 7 cosas, 8 rivales, es como que de golpe se te llena todo el tablero de cosas y vos decís, Claro. bueno, pará, me estás sobre explicando cosas. Me parece que peca un poquito por ese lado, pero como que tiene una idea clara para dónde va. Eso es lo que máximo que puedo decir. Y eso sería todo. Podemos volver a la primera. Sí. Todo lo que tenemos por el momento, esta primera ronda del 2025, que son los primeros que ingresan este año. Tenemos el de gag comedia del prisionero bueno. Tenemos el de acción, puramente acción de fuego contra bichos Mordor medios de hielo. Y el espocón de los hermanos gemelos. Eh, Primero voy a dejar a Freddy que para no... Sí, a ver, no tengo mucha idea para hacer un puesto uno, puesto 2 y puesto 3. Sí que no me super llama el de la prisión, personalmente. Como dije, me dio mucho en el dibujo y creo que mucha gente también. Pero también que sea de comedia, es como... A ver, puede ser de comedia, pero es como que... ¿Qué más tenés aparte de el gag? Y siendo de comedia, está como irónicamente, encerrado en una temática medio limitante. Está Claro. bueno lo que estaba haciendo igual, ¿no? Por lo que fuiste contando y cómo lo Sí, trabaja. No, sí. no es que esté mal como Transporon, me acuerdo de Sherlock, la otra vez que lo estaba hablando, pero Claro. bueno, este es como... No hay nada que esté mal, pero bueno, qué sé yo, cuando miro, ya de por sí veo el arte de los otros dos y digo, honestamente, el béisbol me chupa un huevo.
Y estoy tipo, che, qué lindo diseño de personaje. Bueno, también lo había mencionado Juan, inclusive, como que decís, wow. Y el otro tiene el muchachito vikingo contra el fuego, una cantidad de onda que está buenísima. Por él es, y está bien, es volante, no sé, pero... Y también un poquito más representativo de lo que en mi cabeza es shonen. Entonces, para mí, voto porque sea el de la prisión. Y los otros los tengo muy empatados porque no sé. O sea, Espectacular. yo sé que de estos tres yo elegiría el del pibe vikingo y nada más. Claro, claro. Pero no quiere decir que no le vea el valor de lo que tiene el de béisbol. Así que eso. Sí, bueno, la verdad que yo también tengo mis cuestiones con este. Igualmente sé que para mí los primeros, si hay que irse, digamos, en un orden, para mí primero se va de la prisión, como bien dice Freddy, después el vikingo, o este pibe Oteru, y finalmente los gemelos. Me parece que ese es un orden. Si tengo que poner toda la guita a uno, también está cantado que Nice Prison es muy... Como que últimamente dentro de lo que es la Shonen Jump, este tipo de historias no la vienen pegando mucho, ¿no? Tenemos muy poco que sea humor puro. Es verdad que este aporta una historia progresiva, como que intenta construir personajes y construir una historia bien. El tema es que se basamenta justamente en la parodia misma, ¿no? Es como que se pierde mucho el camino una vez que en algún momento todo se resuelve con una competencia de hip hop, poner, ¿no? Que no está mal y que en este tipo de historias es increíble, pero dentro de lo que es una historia dentro de la revista creo que están muy o sea, condenados, para decirlo de una manera mala, ¿no? Pero como... Sí, a ver, a veces hay cosas que son medio poronga, al menos a los ojos de uno, pero no es que no tiene que haber algún problema, como ya mencionaste, se llaman Claro, King, Yu-Gi-Oh, sí, como sí, que sí. después estuvieron chupando. Pero no sé si es cuando ves con lo que compite y cuando estamos hablando de otras calidades, de otras cosas, no sé si pega. Claro. Así que creo que por ese aspecto sí que es lo obvio. Y sí que concuerdo, pensándolo un poco más, a pesar de que es el que más me interesa, no lo diría porque no vengo leyendo muchas cosas, pero que el de los vikingos estaría en segundo lugar simplemente por recordando el pedigrí del pobre autor, que Claro. siempre cancela, 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 pobre chabón. Digo pobre, qué sé yo. Pero sí, por un histórico, como que sí, la verdad tiene que ir en segundo lugar, pobre flaco. Y sí, es verdad. Acá en el podcast también le hemos hecho mucha defensa a este chabón de la historia de Oteru. Y, y hoy en día, esto a ver, se puede ver en los fandom, pero hoy en día es muy reivindicado la historia de Red Hood, Ah, que en su momento fue media cagada a palo, ¿no? Como que en su momento se criticó por algunas cositas, pero hoy en día cosechó a lo largo del tiempo, que esto ya te digo, hace más de 6 7 años más o menos, ¿no? La cuestión fue cuando recién arrancábamos el podcast, ya venía ahí, ¿no? Pero como que hay una vuelta que hoy en día, no te digo que todo el mundo pide que la hagan de vuelta, pero hay como mucha gente haciendo fan art de ese estilo del autor, ¿no? Como mira. pegó por otro lado, Sí, digamos. obviamente no me super acuerdo porque fue hace mil, pero recuerdo pensar en, bueno, cuestionable. Sí, Lo que tenía sus cositas. está proponiendo era medio raro. Pero nada, al menos nos quedó lo que es completito el programa. Siempre está bueno cuando traes lo del Cancela 3 porque son divertidos de ver y de debatir, Claro, especialmente para alguien que no sigue tanto estas cosas. Entonces me das como combustible para decir, ahora puedo formular opiniones. Como inclusive se sumó ahí Juan y que Juani. estaba no vengo mencionando mucho, pero de acuerdo medio con lo que decimos, también es la idea que presentaste, ¿no? Entonces, Claro, y así apareció Dan Da Dan, apareció Sakamoto Days, que son claro, animes que hoy en día están full full, pegándola full, en full. Netflix y todos lados, ¿no? Que Aparecieron salió uno acá, de andar, ¿no? Eso claro, lo- también. Entonces Sí. es bueno para tenerlo a la mano. Pero bueno, Así que nada, completito, los estaremos viendo la próxima, cuando ya vendremos full Cuatro Fantásticos y veremos si podemos echar alguna otra cosa.
Pero por lo pronto los dejamos con las redes y nos veremos en la próxima. Por supuesto, nos pueden encontrar en Twitter, ahí en X como @mateadas. Estamos ahí para lo que gusten, nos comentan cositas, retuiteamos cosas, de todo, ¿no? Todas esas cositas que nos gustan. Y después nuestras plataformas, por supuesto, estamos en Spotify con la parte audio nomás, el soporte de audio. Pero después en soporte visual estamos en YouTube como Crónicas Mateadas y también como Crónicas Mateadas en Twitch. Pero tiene una agregado por ahora, por el momento, que pueden venir y sumarse al chat, como ya estuvieron acá pasando Juani de Mondongo Time y Luquitas, que nada, siempre están ahí comentando cositas piolas. Así que nada, muchas gracias por estar del otro lado. Nos vemos la próxima. Adiós. Gracias por pasar, gente. Hasta la próxima. Y saludos, Bonnie.